del éxito, ¿verdad? Si el éxito de los negros es una consistencia ideológica que debe de haberla dentro del periodismo y un respeto a la verdad fundamentalmente, así sea contraria a mis intereses. Esto es un principio fundamental que en este país jamás se ha respetado, por muy al contrario, yo diría que hasta hoy existe un laboratorio en las redacciones de algunos diarios para ver cómo se dimensiona todo lo que pueda agredir a aquellos que tienen ellos como meta destruir. Porque no solo han sido solo gobiernos, también han sido personas, empresas, etc. Y con ese brote mediático tratan de ocultar realidades que le afectan a sus intereses. Pero eso está decayendo por su propio peso, que cada vez es mínimo. Claro, y también vemos una oposición que actualmente es señalada por el tema de plazas fantasmas, es señalada también por el tema de compras irregulares también en la Asamblea es que esa Legislativa. Es una pirámide. Exacto, es decir, ¿cómo va a poder esta oposición poder tener las credenciales para poder hablar, por ejemplo, de temas como transparencia cuando vemos situaciones como Plaza Fantasma en la Asamblea Legislativa de partidos de ellos? Es que el problema es cuando la persona ya carece de la autorización moral o la autoridad que le respaldan sus hechos. De tal manera de que yo creo que escucharemos gritos del silencio, pero además, ojo, como el tema que usted acaba de mencionar, hay vinculaciones, no solo partidarias, sino personales. Ahí tiene que haber una responsabilidad de carácter judicial que tiene que evaluarse y por lo cual es urgente que la Fiscalía entre lo más rápido posible a estar en manos de una persona que tenga la independencia demostrada y no por el contrario, ¿verdad? Debe de también el órgano judicial. La Asamblea tiene ahora una tarea muy grande que es revisar una serie de nombramientos anteriores para valorar si admite o no que se deroguen esos acuerdos. Esto es muy importante, porque están muy frescas las actitudes que se han tenido, no en contra de un gobierno, en contra de los intereses del bien común de este país. Lo de la pandemia lo hemos analizado varias veces en varios estados, porque ha resultado, ¿cómo le pudiera decir?, un acto criminal el tratar de entorpecer el auxilio a todos y cada uno de los habitantes de este país, bajo pretextos incluso que no admiten la mayor participación, porque por muy legales que fueran, hay principios fundamentales de carácter jurídico, filosófico, que no permiten que se anteponga el interés material al interés humano. Cuando usted habla de revisión, ¿en qué sentido, doctor? Hay que revocar más de algún acuerdo de nombramiento, ¿verdad? ¿Magistrados de Corte Suprema de Justicia recién nombrados? El que se ponga enfrente bajo esos conceptos, como dicen, saca número en esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y para que no sienta que no los quiero decir, magistrado, director, director de Derechos Humanos, ¿verdad? El mismo fiscal, el procurador de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Es que procurador es otra palabra mucho más grande como para atender a quien lo está desempeñando ese cargo, ¿verdad? Cuyo ausentismo duró hasta que hubo intereses que lo empujaron a tomar unas actitudes, una presencia. Pero además a la Asamblea se le ha pretendido hacer llegar a esta, yo creo que ya decanadamente, ¿verdad?, pero con la intención de que la próxima se encuentre
como se encuentra usted con algunos alimentos refrigerados, que usted ya no les va a cambiar la fórmula, ¿verdad? Lo único que va a hacer es cocinarlos, pero la fórmula se le hizo el cocinero que los puso en ese refrigerio. Pues así le han presentado una lista para que supuestamente de ahí la Asamblea tenga que escogitar a los magistrados. Entonces, ya lo digo públicamente porque estamos inmersos en un movimiento gremial que se opone a esas cuestiones y que no se le opone hablando. Estamos haciendo actos procesales al respecto. En el sentido de que se desconozca esa lista y la Asamblea pida que se haga una nueva lista valorada académicamente, técnicamente, ¿verdad? Y no bajo unos parámetros que ya todos saben cómo es el truco, sí. Y hasta sabemos quién es el candidato que llevan predicho, ¿verdad? Claro. Se nos quedan varios temas pendientes, doctor. Hay temas como los centros penales cerrados por el presidente para convertirse en lugares culturales y de educación, entre otros, pero de verdad quiero agradecerle, doctor, por su tiempo aquí en el espacio de la entrevista y sin duda siempre las puertas abiertas. Muy amables, para mí es un privilegio estar en este medio de comunicación que, por cierto, ha sido de los primeros en transformarse de las tristes realidades en que se encontraba anteriormente, ¿verdad? Y por supuesto con la amistad que hemos creado a través de estos diálogos. Muchísimas gracias, un saludo, doctor. Para el pueblo salvadoreño también. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches también para usted, pueblo salvadoreño. Trate de la manera de descansar, cuídese. Nos vemos y escuchamos mañana, siempre cuando sean las 8 de la noche, acá en su espacio, el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Descansen. Los diputados de la Duma Estatal, estimados ciudadanos de Rusia, el mensaje de hoy será destinado a los asuntos internos. Por supuesto, los asuntos de sanidad, de política social, economía, y, naturalmente, vamos a mencionar los asuntos internacionales y de seguridad. Pero empezamos con los sucesos del año pasado, cuando nuestro país y todo el mundo se enfrentó con una infección nueva y sumamente peligrosa. Y durante las sesiones con los líderes de numerosos países, escuché en varias ocasiones esta valoración. Estamos trabajando y estamos enfrentando a una incertidumbre total. El número de los infectados que necesitaban la hospitalización urgente crecía constantemente. Y todos lo saben, todos los hospitales estaban al límite. También había mensajes de escasez de equipos médicos, de protección individual, y todo esto se distribuía de manera individual. Y también en el mercado bajaron los suministros de lo más necesario, como cereales, el aceite. Y por supuesto, yo sentía la seguridad de que superaremos todos estos retos. Los ciudadanos, la sociedad, todos actuaban con responsabilidad y solidaridad y lograron llevar la delantera, reducir los riesgos de infección, también Смотрите, более чем в 5 раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах. Elevamos hasta 280.000 la cantidad de las camas. Este fue la labor de millones de personas en todas las regiones de Rusia, y quiero agradecer. Все работали быстро, качественно, на совесть. Анализ ситуации шел в те дни, да и позже практически непрерывно.
de una manera continua. Recuerdo cómo visité el hospital en Comunarca y vi las condiciones en que trabaja el personal médico luchando por cada vida. Hoy en esta sala nos acompañan los médicos, también los primeros auxilios. Repito, muchísimas gracias a ustedes y a sus colegas de todas las regiones de Rusia. Y también toda una revolución realizaron nuestros científicos en el desarrollo de fármacos. Nuestro potencial científico también crece y quiero agradecer a todos que aportaron a la lucha contra el coronavirus, a los empleados de plantas que producen los insumos médicos, la infraestructura, el comercio, el negocio de Rusia, que en un plazo breve reestructuró todo para producir lo necesario. Los constructores militares y cívicos, los agricultores que cosecharon las cantidades récord de productos. Gracias. Y también las fuerzas de seguridad permanecieron en sus puestos y nuestras fuerzas armadas también vigilaron la seguridad del país. Hay que destacar el trabajo de los empleados sociales y también de residencias de la gente mayor. A veces observas lo que sucede en estos establecimientos y sientes alegría por la gente que ejerce su deber con responsabilidad, y quiero agradecer de corazón por su trabajo y también las palabras de agradecimiento a los profesores, a los maestros, a los empleados del sector educativo, a los padres, porque ustedes hicieron todo lo posible para que sus alumnos pasen de la mejor manera los exámenes, y con ayuda de las tecnologías digitales, los museos, los teatros permanecieron abiertos y todos mostraron también su alta misión. Y también nosotros construimos una protección duradera contra la pandemia. Nuestro trabajo se manifestó en el cuidado por nuestros seres queridos. Millones se hicieron voluntarios. La acción Estamos Juntos unió a la gente de varias edades, profesiones, y también nuestras religiones tradicionales ayudaron durante estos tiempos. Los líderes de estas religiones ahora están aquí. Gracias. A lo largo de toda nuestra historia, nuestro pueblo vencía todos los retos gracias a su unidad. Y ahora en el primer plano está esta unidad. Los valores que se quedan en olvido en varios países nos hacen más fuertes, y vamos a proteger estos valores en futuro también. Estimados colegas, enfrentamos esta pandemia cuando también vivimos las consecuencias de los retos demográficos de los años pasados. Y, por desgracia, hay que reconocer y constatar y tener en cuenta esta situación. Y también las reservas de nuestro pueblo es la prioridad. También todas las enmiendas a la Constitución, los valores familiares, la consolidación
de cultura, de enseñanza. Nuestra estrategia es alcanzar un crecimiento estable demográfico y hay que trabajar para alcanzar la esperanza de vida de 78 años para el año 2030. De momento vemos ciertas bajas de estos índices, pero es una dirección importante y no vamos a eliminar ninguna de nuestras políticas y medidas. Es una tarea complicada y todavía no hemos combatido por completo el coronavirus. Todavía permanecen varias amenazas. En algunos países la tasa de contagio está creciendo y hay que controlar todas las fronteras para prevenir la propagación en nuestras fronteras externas y también en la área doméstica. Me dirijo a los ciudadanos de Rusia. No podemos bajar la guardia. Hay que cuidarse de sí mismos y de sus seres queridos, también cumplir con todas las recomendaciones de los doctores y servicios sanitarios. De momento, la vacunación tiene la mayor importancia y pido a todos los jefes de regiones, al gobierno, trabajar en ello cada día. Y para el otoño necesitamos formar la inmunidad de rebaño. El cumplimiento de esta meta depende solo de nosotros, de todos los ciudadanos. Y vuelvo a llamar a todos los ciudadanos que se pongan la vacuna. Solo así podemos bloquear, frenar la pandemia. La otra vía es peor, contagiarse con consecuencias poco previsibles. El virus todavía es peligroso, pero necesitamos determinar cómo vamos a curar las heridas. Durante los picos de contagio, los hospitales, las clínicas tuvieron que suspender y no atender, no brindar atención primaria. Y pido al gobierno y a la sanidad del país tener en cuenta la situación actual y ampliar el programa de chequeos médicos y lanzarlos, estos chequeos, en su de pleno. Para todos los ciudadanos de todas las edades. Y para esto aumentaremos el suministro de equipos médicos. Una de las áreas más vulnerables ante el virus es el corazón y también hay que prestar mucha atención a los ciudadanos con problemas cardíacos. Hay que también desplegar medidas adicionales para prevenir las causas de la muerte prematura. Se trata de los problemas cardíacos, de respiración, oncología también, hepatitis también es una de estas causas. Y durante este tiempo hay que minimizar la amenaza para los ciudadanos y hasta el fin del año en los balnearios propongo prolongar el programa de recompensa de 20% del costo de viajes por Rusia. También necesitamos prestar atención a la salud de nuestros niños. En la niñez forma la base de la salud y hay que hacer accesibles todos estos programas y propongo recompensar la mitad
del precio de los viajes para los niños a balnearios. Además, necesitamos formar nuevas oportunidades para el turismo estudiantil e incluir el alojamiento para los estudiantes que planeen viajar por Rusia en verano. También necesitamos apoyar a los estudiantes que participaron en varios concursos educativos. En el marco de estos programas, la recompensa también permanecerá vigente durante las vacaciones, durante la temporada alta. Agradezco a todas las facciones del Parlamento que apoyaron el programa de impuestos a altos ingresos. Todos estos recursos ya se dirigen para los niños que padecen de enfermedades raras, para la compra de fármacos costosos y también las operaciones. Vamos a celebrar el Día de los Primeros Auxilios, el día establecido en honor a los que trabajan en la primera fila y deben estar abastecidos con todo lo necesario. En los próximos años vamos a asignar 5.000 ambulancias en lugares rurales. Y quiero subrayar que la sanidad en muchos países desarrollados, y lo sabemos muy bien, ellos mismos lo dicen, no lograron protegerse de los desafíos de la pandemia y a la vez hay que reconocerlo, verlo, la sanidad mundial está al umbral de una verdadera revolución, no podemos perderla. La pandemia aceleró telemedicina, también nuevos métodos médicos, la producción de fármacos, y nuestra tarea es hacer accesibles todas estas medidas revolucionarias a los ciudadanos y a la vez no podemos perder de vista los problemas urgentes, los problemas cotidianos, sobre todo en el sector de la atención primaria. Aquí no debemos ver las colas para recibir la receta. Durante los últimos tiempos hablamos mucho de esto. Hay recursos y necesitamos hacerlo rápidamente. La sanidad y otros sectores sociales aún tienen muchos asuntos por resolver desde el punto de vista financiero, técnico, pero la gente necesita la ayuda a tiempo. Y propongo analizar estos asuntos en una de sesiones del Consejo de Estado. Hemos adquirido nueva experiencia, por ejemplo, con los pagos directos durante la pandemia. Ayudamos a las familias sin papeleo automáticamente, como lo necesita la gente. Y sé que los miembros del gobierno trabajaron a propósito para hacerlo todo y cumplirlo, y lo hicieron. Y eso es bueno. Y esta actitud debe convertirse en una norma en todos los niveles del poder. Esto se trata de la iniciativa social que discutimos con la Agencia de Iniciativas Estrategias, también en la sesión plenaria. Me dirijo a los gobernadores. Su responsabilidad es
también habilitar todos los establecimientos gubernamentales para los ciudadanos. En varias direcciones y áreas ya vemos estos avances y el año que viene, 2022, necesitamos implementar los principios de suministros federales. Esto significa que todos estos recursos, estos pagos deben ser distribuidos del mismo punto. Se trata del nacimiento de hijos, jubilación, de otros asuntos. En 3 años, la totalidad de servicios estatales deben ser proporcionados a los ciudadanos rusos digitalmente de una manera constante. Y también vamos a hablar en particular sobre los alimentos. Este procedimiento no debe ser humillante y hay que resolver todos esos asuntos a distancia, sobre todo para la parte damnificada. La madre con el hijo, con sus hijos, no debe perder el tiempo en las instituciones gubernamentales. Hay que también establecer la interacción con los bancos para facilitar todo este proceso y el gobierno debe proteger los derechos de los niños. Pero un poco más tarde voy a regresar a este tema. Estimados colegas, entendemos cuán es el daño que causó la pandemia en los ingresos de los ciudadanos y también puso de relieve los problemas de desigualdad. La pobreza son desafíos para todos los países. En todos los lugares la situación es igual, pero sobre todo nos debe interesar la situación en nuestro país. Enfrentamos el crecimiento de precios. Ya hemos adaptado las medidas urgentes, pero depender solo de las medidas puntuales no lo podemos. Recordamos nuestra experiencia de los años 90, de esas tiendas vacías, e incluso durante los picos de la pandemia no lo permitimos. La tarea del gobierno es formar condiciones duraderas con la ayuda de los mecanismos de mercado, garantizar la previsibilidad de los precios. Y aquí no debemos andarnos sin rumbo. Hay mecanismos de regulación. Necesitamos implementarlos a tiempo y en el volumen debido. A través de los riesgos de actividad comercial, también actividad de inversiones. De momento, lo más importante es proporcionar el crecimiento de los ingresos de los ciudadanos, pero sobre todo el gobierno debe brindar ayuda directa a las familias con niños que se encuentran en una situación difícil. Es una política consecutiva y seguiremos este camino. Ya funciona el sistema de pagos extra por el primer y el segundo hijo de hasta 3 años. Lo reciben las familias que reciben ingresos menores a 2 ingresos mínimos. Y se trata de 11.300 rublos al mes. Y también lo vemos en varias regiones del país.
seguimos paso a paso en esta dirección. El año pasado introducimos los pagos para los niños de 3 a 7 años, aproximadamente 5.000 rublos hasta más de 11.000 rublos. Y para el 1 de julio hay que elaborar la política compleja de la ayuda a las familias. Hay que adoptar estas medidas de una manera urgente. Siempre es difícil educar y criar a los niños en una familia monoparental, pero no se trata de las causas, se trata de la ayuda a los niños. Y la situación se complica cuando la familia se encuentra en una situación difícil, cuando los niños van a la escuela, entonces los gastos también se aumentan. Hay que ayudar a las familias monoparentales. Y también en el certificado del nacimiento, disculpen, estoy hablando de cosas cotidianas, pero necesitamos analizar los certificados de nacimiento donde se menciona solo un padre o el divorcio de los padres. Entonces, los niños en estas familias de 8 a 10 y 6 años también recibirán pagos de aproximadamente más de 5.000 rublos, 5.650 rublos. Y, por supuesto, necesitamos ayudar a las mujeres embarazadas que sufren dificultades financieras. Es importante que las madres sientan el respaldo de parte del gobierno y preserva al niño. Debe estar segura de que podrá criar a los niños y propongo que las mujeres que se encuentran en las situaciones difíciles, pagos mensuales, la suma aproximada de 6.350 rublos. Además, también el pago de estos. Pero resulta que para las mujeres jóvenes estas prestaciones son bastante más bajas. Este tema se ha debatido en el Consejo Estatal, mandado por el Partido Rusia Unida. En el futuro próximo hay que tomar las decisiones pertinentes para que a partir de este año las bajas por maternidad, las mujeres puedan obtener el 100% de su salario. Se entiende de qué se trata. La mayor parte de los que están presentes en esta sala entienden que cuanto más tiempo ha trabajado la mujer, es más alta la prestación. Pero las mujeres que dan a la luz a menudo no obtienen esta prestación de 100%. Y hay que apoyar a las mujeres embarazadas. Hemos extendido el programa del capital maternal. Ahora las mujeres que dan a la luz por primera vez tienen derecho a esta prestación. Se sitúa en 640.000 rublos. A partir del 1 de enero del año pasado, todos los escolares de la escuela primaria tienen derecho a comidas calientes. Todas las medidas han estado dirigidas para apoyar a los ciudadanos, pero actualmente también muchos ciudadanos pasan por tiempos difíciles. El mercado laboral y la renta disponible se van a recuperar y vamos a avanzar todavía más. Pero aún no ha sucedido y a este respecto les propongo anunciar otro pago, otra prestación a los niños, a las familias con niños que estudian en la escuela.
de 10.000 rublos para todos. Están escritas cosas muy raras sobre el segundo frente, pero sin mencionar, por ejemplo, la batalla de Stalingrado. Les propongo en los próximos 3 años asignar 24.000 millones de rublos para renovar también las casas de cultura en las zonas rurales y pequeñas ciudades de Rusia. Es una línea de actuación muy importante. Debemos relanzar la sociedad de conocimiento sobre una nueva plataforma digital. En los últimos años esta sociedad ha estado existiendo, funcionando, pero pocos sabían que existe. Con sus becas, ya en este año vamos a financiar más de 1.500 equipos creativos. Estimados compañeros, en un mes los estudiantes del grado 11 van a tener sus exámenes y a base de sus resultados la mayoría, más del 60% de estudiantes, van a estudiar gratuitamente en las plazas públicas en las universidades. Prácticamente ningún otro país tiene una enseñanza gratuita tan extendida. En los próximos 2 años vamos a crear 45.000 plazas gratuitas más en las universidades y la mayoría irán destinadas a las provincias de Rusia. A partir de este año, como mínimo 100 universidades van a obtener becas para inaugurar parques técnicos, para mejorar y reparar los laboratorios y para los programas de estudios. Todos los centros docentes de estudios superiores se podrán beneficiar de esta medida. Estoy seguro de que la nueva generación de los ciudadanos rusos, los jóvenes, los científicos rusos, se harán notar en muchos proyectos de investigación. Este año es el año de la ciencia y tecnología. En el mundo moderno, la ciencia tiene una importancia clave. Para el año 2024, Rusia va a destinar 1,62 millones de rublos. Para estos fines, vamos a lanzar programas innovadores para las direcciones críticas de importancia crítica para Rusia. Voy a mencionar algunos de estos programas. Debemos contar con una fuerte base de seguridad biológica y sanitaria. Ahora entendemos la importancia de este sector. Debemos asegurar el desarrollo de Rusia en el fomento de la ciencia en estos sectores para desarrollar los antibióticos y los fármacos. Debemos hacerlo utilizando al máximo los equipos rusos y los componentes de producción rusa. Si surge alguna infección más o menos igualmente peligrosa como el COVID, en 4 días Rusia debe desarrollar sus pruebas para esta infección y en corto plazo desarrollar una vacuna e iniciar su producción masiva. Son las tareas que nos planteamos y para realizarlas contamos con el tiempo hasta el año 2030. Debemos desarrollar actitudes, enfoques complejos para sectores como la energía nuclear,
acumuladora, debemos afrontar el reto del cambio climático, adaptar la agricultura, la industria, la comunidad, toda la infraestructura, crear un sector para aprovechar los residuos, introducir un control en este sector. En los últimos 30 años, la emisión de los gases de efecto invernadero debe ser más bajo que el de la Unión Europea. Es complicado lograrlo tomando en cuenta las particularidades del territorio de Rusia y su tamaño, pero estoy totalmente seguro de que este objetivo, y tomando en cuenta nuestro potencial científico, es totalmente alcanzable. Nuestra nueva energía y la solución de los problemas climáticos deben convertirse en un fuerte estímulo para el progreso de todos los sectores de la economía. Es un camino directo para crear puestos laborales modernos y bien remunerados. El esfuerzo de cada nivel del poder, de los empresarios, de la Academia de Ciencias, deben ser alineados con la tarea principal, que consiste en elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Y quisiera subrayar los enfoques que tenemos en la protección del medio ambiente. ¿Qué consecuencias puede tener una negligencia en este ámbito? Lo hemos visto hace poco en el territorio de nuestro país. No podemos permitir desastres ecológicos vuelvan a suceder. Debemos adoptar una ley que establezca una responsabilidad de los empresarios para eliminar el daño causado. Este enfoque es bastante simple. ¿Cómo se formula? Si obtienes un ingreso gracias a la naturaleza, debes eliminar el daño. Los órganos de control deben cumplir sus obligaciones. El principio que obliga a pagar a aquella empresa que causa un daño ecológico debe convertirse en una norma básica. Debemos lanzar un mecanismo de responsabilidad ampliada por la reutilización de los productos y los empaques. Las prestaciones ecológicas que entran en el presupuesto deben también ser asignadas para utilizar estos medios para eliminar el daño acumulado y para mejorar el medio ambiente. En 12 centros industriales de Rusia, el nivel de las emisiones debe bajar un 20% para el año 2024. Ya hemos hablado de esto. Esta tarea debe ser solucionada mediante la transformación de la industria de Rusia, la modernización. También les propongo ampliar este sistema de cuotas para todo el país, para las regiones donde existen problemas con la calidad del aire, e introducir una responsabilidad para el cumplimiento de estas normas. Debemos hacerlo a base de un monitoreo y la transparencia. Debemos apoyar proyectos para modernizar el sistema ecológico de las empresas. Vamos a renovar plantas de aluminio en Bratsk, Krasnoyarsk, Novokuznetsk. Más tarde mencionaré también otras ciudades, pero esto no quiere decir que nuestro trabajo debe limitarse solamente a estos territorios. No, solamente es un ejemplo. Estimados compañeros, en el año pasado hemos movilizado unos fondos récord también para los préstamos, para el pago de salarios, y hemos logrado conservar más de 5 millones de plazas laborales. Este programa ha funcionado precisamente porque los empresarios han actuado con responsabilidad para mantener a su personal.
Por desgracia, no se ha podido evitar los recortes por completo. Entiendo lo difícil que es la situación de aquellos que han perdido su empleo. Debemos recuperar el mercado laboral y solucionar este problema cuanto antes para que la gente pueda seguir cobrando y prestar un apoyo a la creación de nuevos puestos laborales. Para ello vamos a estimular la iniciativa y la inversión privada. En el año pasado, como saben, hemos logrado reducir los pagos de seguros de 30 a 15%. Esta medida no va a ser revisada y propongo a lo largo de un mes presentar nuevas propuestas de apoyo a los empresarios para las líneas de préstamos y también para suministro de los productos a las empresas estatales. Ya hemos eliminado normas obsoletas en la construcción, hemos evitado chequeos innecesarios, pero debemos aumentar las pautas de la modernización para mejorar el ambiente empresarial. Deben ser medidas entendibles. Por ejemplo, crear una planta, una fábrica en Rusia debe ser más rápido y más rentable que en otros países, también en los países de economía desarrollada. Además, debemos simplificar el trabajo de los exportadores. Ya hemos estado siguiendo esta línea en los últimos años, pero debemos eliminar todas las restricciones de exceso para los exportadores a partir de julio de este año. Todas las enmiendas a la legislación deben ser adoptadas lo más rápido posible en primavera. Segundo, el talento de los empresarios es ante todo el talento de creación para mejorar la vida, para crear puestos laborales, y el Estado debe apoyar esta actitud. En el mundo moderno, cuando el contexto empresarial va cambiando rápidamente, existen altos riesgos para los empresarios, sobre todo cuando se trata de inversiones de largo plazo. Por eso debemos coordinar todo el sistema de apoyo a la inversión y evaluar su eficiencia en función de las nuevas tecnologías y nuevos productos creados para los ciudadanos. ¿Cuánto ha crecido el potencial del país? Ya hemos perfeccionado el mecanismo de contratos de inversión, ha surgido una nueva herramienta, imprimidas. En Sebastopol, Altai, en el distrito de Kaliningrad.